¿Qué tal mis chamacones y mis chamaconas? Sean bienvenidos a este video informativo tutorial educativo. Hoy he venido con este tema muy importante que es cómo adaptar texto a un trayecto, ¿no? Así que vamos para ello. Bueno, como siempre digo, abrir CorelDRAW, ya debe estar la hojita lista para poder trabajar, ¿no? Así que vamos a aprender cómo colocar los textos en el trayecto, ya sea en objetos o en cualquier línea dibujada, ¿no? Bueno, primero vamos a dibujarle un objeto X, puede ser exactamente me salió un objeto a la primera. Eso me prende. Me salió bien cuadradito, objeto perfecto, ¿ya? Con las medidas. Entonces de ahí vamos a texto, ¿no? Damos clic y colocamos cualquier texto, ¿no? Guys, this is important. Aquí tenemos Let's check it out. el nombre Good. del canal y vamos a escoger un tipo de letra, ¿no? Vamos a escoger el square. Entonces aquí lo podemos agrandar según lo que nosotros necesitemos, ¿no? Lo que sea importante o vital para utilizar el objeto, ¿ya? Listo, tenemos el círculo, un objeto y el texto. Texto normal, voy a sacar una copia. Como hacemos? Control C, Control V para copiar. O si no, solo arrastrándole, sosteniéndole clic izquierdo, arrastramos y soltamos con clic derecho. Y se nos coloca la copia o el clon, ¿no? Entonces, primero, aquí tenemos un texto artístico, o sea, un texto normal, en el cual podemos darle el trayecto que se incruste dentro o fuera del círculo, ¿no? Del objeto. Puede ser en la parte interior o parte externa del objeto. Entonces vamos a ver cómo se hace. Seleccionamos los objetos, el texto y el objeto círculo y nos vamos a la opción del menú texto, ¿no? Y de ahí dice adaptar texto a trayecto, ¿sí? Y miren, se colocó el texto normal dentro, más bien dicho en la parte externa del círculo, es decir, en el perfilado parte hacia afuera, ¿no? Se colocó el texto. Ahora, ¿cómo hacemos para colocarle dentro? Solamente, miren, estaba afuera, ¿no es cierto? Solamente damos clic en el texto, nuevamente que esté seleccionado solo el texto, porque cuando damos clic la primera vez está activo todo el objeto, quiere decir el texto y el objeto, o sea, quiere decir el círculo y el texto están seleccionados. Debes darle otro clic, pero solo al texto, y ahí está seleccionado. Puedes ahí modificar, agrandarle, que se vaya más afuera, o incrustarle, ¿no? Que vaya dentro, en la parte interior del objeto, ¿no? Entonces así podemos jugar con estos valores, ¿no? Ya sea en la parte interna o externa del objeto, ¿no? Entonces aquí coloquémosle internamente, ¿no? Dejémosle ahí. Le damos, como está activo el texto, le damos doble clic, seleccionamos y podemos cambiarle el tamaño, ¿no? Para que quede incrustado, ¿sí? Listo, ahí está activo. Miren, se selecciona el círculo y el texto. Queremos modificar, solo activamos el texto, le damos otra vez clic dentro en el texto y ahí modificamos, haciéndole más interno, externo, que tope el perfil o hacerle en la parte externa, ¿no? Bueno, ya queda a cuestión de nuestro criterio como nosotros necesitemos realizar el diseño, ¿no? Listo, ahora vamos a utilizar nuevamente, voy a sacar otra copia del mismo texto y lo voy a utilizar en la parte externa, en la parte de afuera del objeto. Selecciono el objeto y el texto, me voy a el menú texto, adaptar texto, trayecto y se coloco. Doy nuevamente, se me selecciona todo, doy otra vez clic, se me selecciona el texto y de ahí puedo arrastrar y puedo modificar, miren, ¿no? Puedo colocarle, miren, si quiero colocarle colores, debemos fijarnos siempre que esté seleccionado solo el texto. Si es que no es el caso de que queramos que todo se coloque el mismo color para tanto el objeto como el texto. Si queremos solo colocarle el texto, debemos fijarnos que esté solo seleccionado el texto, repito, ¿sí? Control Z. Está activado todo. Damos clic nuevamente y solo seleccionó el texto ahí. Ahí sí podemos modificar solamente la fuente, ¿no? Listo, le dimos color y ahí tenemos. Solamente con un texto normal o texto artístico, ¿no? Aquí hago un hincapié, voy a hacer una pausa para indicarles que a este texto artístico le podemos hacer texto párrafo con clic derecho y te aparece la opción convertir a texto de párrafo o con el teclado control F8. Le das y listo, ¿sí? Está dentro de un límite de texto que puedes modificar y puedes seguir escribiendo, como por ejemplo aquí. No se ve lo que estoy escribiendo porque debo agrandarlo, ¿no? Está con líneas entrecortadas rojos, mira, ¿sí? Ahora se preguntarán ustedes si es que este texto le puedo incrustar
al trayecto de un objeto, ¿no es cierto? Pasarle el objeto. Si es que puedo colocarle trayecto a este texto, vamos a texto, convertir, adaptar. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Texto trayecto. Y mira, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el círculo del objeto, ¿no es cierto? Le damos, ¿y qué me indica? Que el objeto seleccionado no es válido. ¿Desea intentar de nuevo? Le pongo que sí. No es como la anterior vez que les indicaba que deben fijarse bien que esté seleccionado el perfil o la línea o el borde del objeto. Porque por más tino que tengas, te va a seguir saliendo este mensaje, ¿sí? Entonces esto quiere decir que el texto párrafo no se puede colocar en objetos. Así, supuestamente en objetos cerrados, ¿no? Como en el círculo, ¿sí? Igual si hagamos un rectángulo, cuadrado, etc. Ahora vamos a probar ese texto párrafo de igual manera con una herramienta medio artística, ¿sí? Voy a dibujar es una línea X cualquiera, miren, vamos allá. Esta línea es la herramienta medios artísticos, puedes cambiar el caligráfico, puedes hacerle más fino, ¿sí? Menos el grosor de la línea, miren, tú le das en menos, va reduciendo el grosor de esa línea, ¿ya? Entonces, vamos nuevamente, herramienta selección, cogemos el texto, vamos a ver, seleccionamos el objeto también. ¿Cómo lo hacemos? Primero señalamos el texto, luego el objeto, pero con Shift, sosteniendo Shift y el clic izquierdo para que se seleccione todo el objeto y el texto, ¿no? Se haga una sola para seleccionar. Y de ahí vamos al texto y adaptar texto a trayecto. Miren, ¿sí? Se colocó. Y entonces, como les dije, el texto párrafo no se puede colocar en objetos cerrados, sino en objetos abiertos, como es en el ejemplo de esta línea que yo dibujé, que puedes modificarla y puedes colocar el texto párrafo. Este muchacho me llena de orgullo. Bueno, aquí le retrocedí un poquito, le hice control Z, deshacer los cambios, hice otra figura, pero voy a eliminarla nuevamente para explicarles. Que el texto párrafo sí se pasa al trayecto, pero ¿qué sucede? Que por más que le modifique, le trate de agrandar el texto para que se me marque el cuadro y pueda utilizarse todo el texto en esa línea, no me va a aparecer, porque le tomaría como un texto aparte. Entonces, lo que voy a hacer en este momento para el ejemplo es tratar de unir todas las letras y hacerle una sola. ¿Cómo? Entonces voy a hacer que en una sola línea me aparezca todo el texto, ¿sí? Ya, ahí, ¿sí? Entonces, como estaba el párrafo, estaba separado, ahora le estoy uniendo y le estoy haciendo en una sola línea el texto. Voy a hacer nuevamente el gráfico, cualquier línea, miren, y le podemos disminuir el grosor, ¿no? Ya depende de nosotros. Y bueno, ahora sí, herramienta selección, cogemos el texto, con Shift aplastado, clic izquierdo en el Wow, 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 wow. rojo. Ahí me trabé. El otro objeto que es la línea, ¿no? Seleccionamos texto y el objeto línea que dibujamos en este momento. De ahí nos vamos nuevamente al texto, que es en el menú principal, opción texto, y buscamos adaptar texto a trayecto. Y listo, mira, ahora sí cogió todo. Ahora no me aparece todas las letras, que es lo que hacemos, solamente seleccionamos el texto, seleccionamos el objeto total que está, ¿no es cierto? Damos otro clic para que se seleccione el texto. Damos doble clic y nos aparece el cursor, seleccionamos las letras o el texto y bajamos el tamaño. Miren, y ahí se me va a aparecer todo el texto, ¿ya? Bien que me pareció ese error, ese problema al principio, cuando traté de colocar un párrafo que estaba con letras incrustadas tipo columna, ¿no? Entonces a través de eso no se va a poder agrandar ni alargar, sino que debe estar todo el texto en una sola línea para que de ahí recorra el trayecto que tú le vayas a dar, ¿no? Entonces, como por ejemplo el que estamos viendo en este momento, ¿no? Miren, ¿sí? Podemos modificar, podemos hacerle una parte externa que se vaya mucho más arriba o interna para la parte inferior o superior, ¿no? La parte inferior o superior del objeto, ¿sí? Podemos darle la parte de arriba o abajo que se coloque el texto, según como queramos o decidamos colocar el trayecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, para el ejemplo dejémosle ahí, ya tenemos. Entonces ya tenemos que el texto normal, el texto artístico, se puede colocar dentro del objeto. El otro texto convertido en texto párrafo, ese texto artístico convertido en párrafo, pues se puede colocar en líneas abiertas, no cerradas, ¿sí? Como es en este caso, ya les expliqué. Listo, ¿qué más? Ahora vamos a ver qué nos faltaría. Ya luego vamos a ver casi al final cómo separar todos esos objetos para que queden, ¿no? Listo, ahora aquí vamos a hacer el texto, clone y vamos a hacerlo en curvas, convertir a curvas, ¿sí? Tenemos el objeto en curvas,
¿Qué quiere decir? Que está ya convertido en curvas, que está convertido en vectores, que ya no se va a poder utilizar. Así le des doble clic, no vas a poder modificar la fuente. Otro tipo de fuente ya no le vas a colocar, ¿sí? Sino que ya aparecen los nodos en los cuales puedes modificar cada una de las letras, ¿sí? Entonces vamos a ver si es que este también se puede colocar en el trayecto, ¿no? Debes resistir, amigo. En el círculo vamos a colocarle de la mano un poquito más abajo, listo, curva, vamos. Vamos a texto, adaptar texto a trayecto. Ay, perdón, nuevamente. Seleccionamos el texto, estoy olvidando. Y seleccionamos el objeto, ¿sí? Vamos, nuevamente menú texto. Y vamos a ver si es que está activo adaptar texto a trayecto. Y no hay, ¿sí? Entonces, una vez que le hayas convertido en curvas a ese texto, no vas a poder incrustarle en algún objeto con un trayecto. Con el trayecto que le quieras dar no se va a colocar cuando ya le hayas convertido el texto en curva. Ahora vamos nuevamente con las líneas. Hacemos otro objeto y vamos. Herramienta selección, curva, el texto curva y la línea objeto, ¿no? Entonces vamos al menú texto y vemos que de igual manera no puedes adaptar ese texto al trayecto. Ni sea cerrado ni abierto, hecho curva el texto, no vas a poder colocar ese efecto, ¿no? Entonces no es recomendable que lo hagas con curvas ya hechas, con texto hecho curvas desde un principio, sino es preferible hacerlo desde la fuente original, es decir, texto, en el cual tú puedes modificarle desde un principio, ¿sí? Como están viendo ahorita, le estoy modificando, miren, estoy seleccionando y puedo cambiar el texto. Vamos a utilizar ese mismo, pero con otro proyecto normal, ¿sí? Y entonces, para finalizar, vamos a esto, ya pongámosle un color vistoso. Nuevamente, entonces seleccionamos, le cambié la fuente, Shift y aplasto y escojo el objeto, vamos a texto, adaptar texto a trayecto, se colocó encima, ¿sí? Entonces solamente, como les digo, damos clic nuevamente en el texto y podemos modificarlo, ¿no? Entonces ahorita está seleccionado todo, damos clic en la fuente y miren, podemos modificar y podemos cambiarle la parte superior e inferior, ¿sí? Miren, así mismo podemos modificar el tamaño, miren, ahí, ¿sí? Entonces hemos realizado este tipo de ejemplos de cómo incrustar o cómo darle un trayecto a la fuente o al texto artístico o texto normal, ¿no? ¿Sí? Sin convertir a curvas. Ahora sí, una vez que tú ya le hayas dado el efecto y ya le hayas puesto el trayecto que querías, solamente qué es lo que haces para deshacerte de ese objeto y no quieras que aparezca. Una es seleccionas todo, das clic nuevamente ya, no en la letra ni en la fuente que se le colocó, sino en el objeto que quieres deshacerlo. Le das suprimir y listo, ¿sí? Y de ahí sí puedes colocarle a cada una de las letras el efecto que tú quieras. Puedes darle degradado, vamos a colocarle, abrimos la paleta, colocamos relleno degradado y le damos los colores, ¿no? Aquí podemos modificar, aquí está la tabla, solo le voy a dar por default como se puso el color, bien, ¿sí? Así mismo vamos acá arriba y podemos modificar el degradado, ¿no? Bien. Ahí sí, una vez que ya tengas tú la forma, el trayecto que tú le hayas querido dar al texto, puedes convertirlo a curvas. El texto ya para, viendo que tú ya no vas a modificar, que le vas a dejar tal como está. ¿Por qué se hace o se convierte en curvas? Porque el texto normal es muy pesado al momento de que tú quieres exportar esos archivos o ese diseño ya para publicidades o algo. Se hace mucho más pesado. Por eso es preferible convertirles a curvas para que se haga muy liviano al transportar los objetos, al transportar el diseño, ¿sí? Por eso es preferible primero hacerlo, realizarlo con el texto fuente normal, ¿sí? Y de ahí, ya cuando ya esté todo el diseño, pues de ahí sí puedes transformar a texto curva, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo no hice desde un principio con el texto curva, sino que para que ustedes observen cómo se realiza este tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, ahí le podemos dar a modificar. Miren, si quiero yo, le puedo traspasarme. Porque si yo quisiera coger el texto que está en la línea, como por ejemplo el de acá, yo le cojo y le arrastro, se me va a modificar el texto. Y si le agarro nuevamente con todo el texto, por más que quiera sacarle una copia, miren, sí, no va a pasar nada, solamente me va a dar un bosquejo de decir que el objeto está ahí, pero no se nota, ¿sí? Entonces es preferible trabajarlo así, y de ahí si eliminarlo, vamos a eliminarlo, ¿no? ¡Caray! Parece que no sabes decir otra cosa. Bueno, aquí me estoy tardando un poco, perdón, miren, no se me desagrupaba, como le quito la línea en la cual yo no quiero que aparezca ya en el diseño, sino solo el texto que le di el trayecto, ¿no? Entonces vamos
clic derecho y buscamos dentro de la línea, ¿sí? Tratamos de ser exactos en este momento y damos clic en cualquier parte, pero de la línea que dibujamos, ¿sí? Entonces buscamos la opción que dice separar grupo de medios artísticos, nuevamente en cualquier parte, pero de la línea que dibujamos, damos separar grupo de medios artísticos, listo. Entonces aquí se podrá eliminar ya la línea, miren, puedo darle el proyecto, el texto, pero la línea ya quedó por fuera, miren, ya no está y borramos, listo, ¿sí? Entonces ya es cuestión de adaptarnos y ver cómo podemos realizar este tipo de diseños para poder utilizar estas herramientas, ¿no? Miren, vamos a colocarle dentro del diseño y bueno, ya es cuestión de acomodar y ver cómo nos favorece, ¿no? Listo, hasta el momento, hasta aquí he llegado con este tipo de contenido. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor, dejen su grandioso like, compartan, suscríbanse y por favor comenten. Déjenme saber si es que está entendible este tipo de tutoriales o si no, en qué quieren que ahonde más o qué tema sería de su agrado, ¿no? Así que mis chamacones y mis chamaconas, sean... Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Casi digo, sean bienvenidos otra vez. Nos veremos pronto, cuídense mucho, bye bye.